Bueno, esta semana ha estado especialmente interesante hablar sobre los límites del humor. Y también sobre qué pasa, cuál es el rol que tienen los humoristas en nuestra sociedad, qué es lo que pueden decir, qué es lo que no pueden decir. Por acá, por lo menos yo, soy de la escuela que cree que el humor es fundamental para el ser humano, es fundamental para la democracia también, y que históricamente el rol del humor ha sido ponernos incómodos, ayudarnos a identificarnos, hacernos reír, pero también hacernos pensar. Y para mí, un buen chiste es aquel que te hace reír espontáneamente, pero te hace pensar con efecto retardado. Y eso es un poco lo que pasa con el buen humor gráfico. Y yo el otro día escribí en mi Instagram que un muy buen representante del tremendo nivel de humor gráfico que tenemos en nuestro país es nuestro invitado Max Feito, autor de Absurdo Mundo, libro que les estoy mostrando ahí a quienes nos están viendo por Facebook o a quienes están viendo la entrevista por YouTube. ¿Quién está con nosotros hasta ahora? Max, muy bienvenido, ¿cómo estás? Hola Anto, ¿qué tal? Gracias por la invitación y por la introducción también. Bueno, muchas gracias a ti. De hecho, quería partir preguntándote por eso, ¿no? Esta semana con ¿cómo decirlo? Ese abrupto que tuvimos en los Oscars, ¿cierto? ¿Qué chistes se pueden o no se pueden decir? ¿De qué vale o no vale la pena reírse? Quizás parte de una teoría, ¿no? La idea de que el humor es cultural y que siempre está hablando de nuestros tiempos y de aquello que nos puede incomodar, apropiado o no apropiadamente. Ahí siempre están los límites muy complicados. ¿Cómo te acercas tú al humor? Mira, yo siempre, bueno, me acerco desde mi punto de vista. He tenido quizás la suerte también de calzar quizás con cierta grupo de personas que sí lo entienden, sí lo aceptan y también les genera lo que tú decías recién, esta mezcla entre risa y también de cuestionarse o pensar ciertas cosas. Entonces me acerco un poco por ahí, siempre tratando de ser fiel a lo que yo pienso y no tratando de imitar a otros porque al final sería como no ser tan quizás autor de mis propias ilustraciones. Entonces me voy acercando por ahí y también uno está más o menos atento a cómo lo que está pasando, cómo se están diciendo las cosas, el humor también ha ido cambiando a medida en los años, entonces también uno tiene que tener cuidado a veces cómo decir las cosas, lo que tú decías de los Oscars con Will Smith y Chris Rock, se prestaba mucho, si bien fue una acción violenta que quizás en los 90 hubiese repercutido de otra manera. Acá, hoy en día, en el 2022, repercutió de otra manera, se generaron otros debates. Entonces, uno también, como humorista gráfico, también tiene que estar pendiente un poco de qué se está discutiendo en el fondo para poder quizás dar con la imagen justa con el tema que estamos en cuestión. Entonces, yo creo que uno siempre tiene que como, tener un poco la sensibilidad bien afinada para no mandarse con dolor, porque al final es súper fácil de repente meter las patas con algo que a lo mejor la gente se viene en contra, Sí. porque era justamente lo contrario lo que estaban apelando a eso. Entonces, he tenido la suerte, creo yo, de tener siempre como el ojo afinado y la puntería. Bueno, no sé si tuviste el prólogo de mi libro que lo Uh-huh. hizo Olea, que hablaba un poco de la puntería, que eso también es trabajo a diario de uno y autocrítica también. Entonces yo siento que uno tiene que estar como más o menos como, siempre como con todos los sentidos bien abiertos para poder entregar un contenido que se ajuste un poco a tu discurso y también a que la gente lo tome de buena manera. Y Claro. también de un lado gráfico, o sea, de un lado, pero humorístico. Claro, ahí está, hay un ejercicio y de hecho vamos a hablar de que Absurdo Mundo es súper contingente, habla mucho de las movilizaciones, habla mucho de la pandemia, ¿cierto? Pero antes de eso quería hablar sobre esto, sobre lo políticamente correcto, ¿no? Porque el humor siempre se mueve en esa delgada línea entre, ¿cierto? Decir cosas que pueden ser incómodas, pero en algunos casos incluso ofensivas para alguna gente. Tú eres aquí bien brutal con Piñera, cosa que por supuesto a la mayoría de nosotros nos parece que está muy bien, a la mayoría me imagino de los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile también, porque no dicen nada que no sea cierto en esta lógica gráfica, ¿no? Pero está siempre esta tensión, ¿no? Y tú y yo y mucha gente que nos está escuchando crecimos escuchando humoristas cuya base de contenido era la ofensa.
Era burlarse de los homosexuales, era burlarse de los inmigrantes, era burlarse de cualquier persona que fuera distinta, básicamente, de las mujeres, etcétera. Entonces, hablemos un poco de cómo tú sientes que esa escuela ha ido cambiando, porque yo te veo a ti, Max, como parte de una escuela que incluye a Olea, ¿cierto? Que incluye probablemente a Mont, que incluye un montón de mujeres que me parecen fantásticas y que además han tenido en las redes sociales, especialmente en Instagram, un lugar súper amable para encontrarse con las audiencias. Nos cuéntanos un poco de cómo te sientes tú en tu contexto generacional. Mira, yo creo que también viene un poco, como te decía recién, la autocrítica de uno. Yo siempre he admirado mucho a Aquino y también mucho a los humoristas argentinos, a los humoristas gráficos argentinos, donde ellos también tienen como un punto de vista un poco más elevado o superior quizás al nuestro. Recién tú hablabas del humor de los 90, de principios de los 2000, que era súper como machista, anticuado, xenófono. Entonces era como uno también empieza como a ver eso, a comparar y decir, no, me gusta esto, no me gusta esto, está mal, no me hace reír, lo encuentro medio básico. Todavía, si bien quedan algunos humoristas gráficos o humoristas en general que caen en lo básico y eso a mí no me gusta mucho. Siento que cuando uno entrega un humor un poco más elevado, independiente de la mano gráfica que uno tenga, yo conozco a algunos argentinos, Potetti, por ejemplo, un humorista gráfico argentino que tiene un trazo muy sucio, pero tiene unos textos muy divertidos y muy sarcásticos. Entonces, para mí el sarcasmo igual también tiene un poco de inteligencia, tiene un tema de doble lectura. Entonces tiene que ver un poco con eso, como qué es lo que uno también se va sintiendo cómodo, cómo yo también quiero reflejar o mostrar mi humor, y ahí uno lo va puliendo y uno también se va encasillando quizás en un estilo. Como te decía, a mí me gusta mucho Kino, y ese humor bien inteligente, bien sarcástico a veces, o absurdo, es el que he tratado siempre como de desarrollar. Si veo a veces viñetas que he hecho hace 3 años atrás o el año pasado, pues a veces siento que no me gustan. En su momento quizás me gustaron, pero después miro para atrás y digo, puta, ¿cómo hice esto? Entonces, y también tiene que ver un poco eso, como que uno se tiene que ir como tratando de mejorar a sí mismo, porque si no tengo la autocrítica, es súper fácil seguir haciendo contenido tal. Siempre va a haber alguien que te guste, pero igual no voy a quedar con eso. O sea, yo tengo que ir siempre como elevando quizás el sentido del humor, Claro, y hacer además más porque cosas. uno cambia, ¿no? Uno quiere pensar que madura, que aprende Sí, po, cosas, que se está se supone transformando. que uno más, se supone que Y uno en, madura. y en ese sentido, bueno, por lo menos ahí estamos como proceso en desarrollo, ¿no? Conversamos con Max Feito a propósito de su más reciente publicación, Absurdo Mundo, que lo tengo acá en mis manos, así que pueden conseguirlo con él directamente en sus redes sociales, está en Max Feito en Instagram, en Twitter y también en Facebook, Max Feito Ilustrador. Y hablemos un poquito de esto, ¿ah? De lo que escogiste incluir en este absurdo mundo que a mí me parece que tiene como varios momentos, ¿no? Y yo te voy a decir que mi momento favorito, mi secuencia favorita es la de Plaza Dignidad. Todas las versiones posibles de Plaza Dignidad y hay un par de Entonces, chistes de... falta este entonces. Sí, pues me Sí, falta esa contingencia secuencia. ilustrada. Llegaremos. Pero hablemos un poco de hablar de eso, de contingencia y de ilustrar la contingencia y de ir dialogando constantemente con lo que está pasando. Y esto es básicamente, son 2 años de Chile que están acá en este absurdo mundo, ¿no? Háblanos un poco de ese proceso. Mira, la contingencia siempre me ha gustado. Siento también que algo que es algo fresco que se va dando día a día. La gente también le gusta, y sobre todo las redes sociales ayudan mucho a eso, al estar pendiente de lo que está pasando, del día a día, de que pasó algo. Generalmente la contingencia está ligada como con cosas más políticas, que en el fondo son lo que hacen la agenda todo el día. Entonces, para uno también es un poco, entre comillas, fácil, se podría decir, ir sacando material a diario, porque te lo entregan en bandeja. Uno a veces tiene que cambiar de punto de vista cómo queréis decir el chiste o la talla, y ya tenéis una viñeta. Entonces, a veces se hace entretenido, a veces se me hace fome, a veces también me saturan, porque ya entrega una cantidad de información absurda la misma gente que trabaja en política, que ya es demasiado. A ver, dieron mucho material los anteriores. Vamos a ver qué pasa con el tema. No, Los no, anteriores, uff. no, con estallido, con todo eso, también hubo un momento en que yo ya estaba así ya saturado de información porque ya era demasiado, uno también se angustia porque esta realidad medio absurda que estamos viviendo no es fácil, pues. Entonces, pero yo también creo que a través del humor y a través de las viñetas, en este caso, por lo menos para mí también es como una vía de escape, poder reírme de estas cosas que a todos nos afectan de cierta manera. Y elegí esto, como te decía, porque
es algo que está en el día a día, que está pasando, que la gente al final igual disfruta con estas como pequeñas cápsulas de bálsamo que le digo yo, poder como llevar el día. Hay gente que me escribe por interno que gracias a la viñeta que vieron tal día, le hice su día. Entonces, yo sin querer queriendo, y quizás desde mi escritorio no pienso eso, pero a la gente sí le pasa esas cosas que al final no solamente a mí, sino que a todos los humoristas gráficos que hay también acá en Chile, también le debe pasar lo mismo, como que esa como satisfacción de que otra persona le está haciendo como un favor, entre comillas, Claro, está de hacerle como la diciendo, vida más agradable. yo lo que pensaría que a mí me pasa, como seguidora de varios artistas de humor gráfico, es que me siento más acompañada. Yo creo que hay una cosa ahí como decir, ah, mira, ahí está lo que estaba sintiendo y que no tenía cómo ponerlo en palabras o como en imagen, y es como, ah, y hay alguien que más o menos está generando obra con esta emoción que un poco nos desborda, ¿no? Y que puede ser interesante. Pero de ahí hablando de las emociones, este mundo absurdo, que es el libro que estamos comentando con su autor Max Feito, se mueve por un montón de emociones muy diversas. Hay desde la ternura, se lo mandé a un amigo con el que somos muy fan de Mandalorian, en donde aparece el Mandalorian con Baby Yoda, ¿cierto? Siendo que el papá es el que cría, ¿cierto? Claro. Hay... hay chistes muy políticos, por supuesto son todos estos chistes protagonizados por Piñera, ¿cierto? Hay unos chistes muy duros sobre la muerte, hay homenajes a personas que pasaron a otro plano, si quieren decirlo así. Sí. Hay una mirada respecto a Chile, por ejemplo, el de la mapa de Chile con el síndrome de Estocolmo, a mí me hizo muchísimo sentido. Redes sociales, hay varias imágenes que tienen que ver con una reflexión sobre cuánto nos exponemos, el lugar difícil que son las redes sociales. Cuéntanos respecto a también esa diversidad de lugares a donde tú nos invitas con tu trabajo. Mira, tiene que ir un poco que se da más en este segundo libro, con que yo también quiero hacer como temas más transversales quizás, no solamente tan locales, porque en el primer libro era muy enfocado en lo que estamos viendo como con el estallido. Entonces después que hice el primer libro y que lo revisé y todo, a la gente le gustaba, pero te das cuenta también que tu humor, si sigo en esa línea, queda ahí. Entonces el segundo libro quise hacerlo más transversal, por eso hay de todo un poco. No sé si viste, hay temas relacionados con el tema de Afganistán, Uh -huh. con, no sé si también la religión, la muerte, que es un tema que me interesa mucho a mí, que la gente como que esquiva un poco a la muerte, siendo que algo que todos las vamos a vivir tarde o temprano, nos gusta o no. Entonces siento que al tocar esos temas y tomarlos desde otra mirada, también lo que te pasó a ti, por ejemplo, con el tema de Chile con el síndrome de Estocolmo, quizá a lo mejor tú en tu día a día nunca lo habías pensado, hasta que de repente lo viste graficado y fue como, puta, ¿verdad? Pues a lo mejor esto nos pasa. Entonces, y eso me pasa con otros temas, ¿cachai? Bueno, lo de Mandalorian también. Entonces, como que en este libro me fui como un poco ampliando los temas, para que, por ejemplo, si alguien lo ve en Argentina, en Barcelona, quizás en otra parte del mundo, también le haga sentido este humor. Uh -huh. Y lo que pasaba con el primero, que sentí que era muy local. Entonces, pasan los años, quizás, bueno, nosotros que estamos viviendo en este país, sí lo vamos a entender, pero si alguien en Perú o en Costa Rica lo toma y ve este libro, quizás no lo va a entender. Entonces ahí dije, sí que para el segundo libro quiero ampliar un poco los temas, quizás hacerlo más transversal y más atemporales, cosa que el libro en 5 o 8 años más siga funcionando igual, aquí o en otro país. Entonces ahora estoy como un poco con esa mirada de hacer algo Sí, más bueno, transversal. y a pesar de que hay personajes que son muy locales y muy reconocibles, hay una cuestión que tiene con el poder, que tiene que ver con los Claro. militares, por Y ejemplo, eso no cambia, eso es transversal. sí, pues lamentablemente esos son temas que el mal uso de la fuerza y ese tipo, hay un chiste con los Stormtroopers, hablándole a un milico diciendo, nosotros pensábamos que no A los teníamos carabineros. habilidades blandas. ¡Wow! Y Bueno, ese lo cambié. Ojo que o sea, la era base peor. del dibujo es la misma, pero el texto para este libro lo edité un poquito porque la versión original que subía a mis redes sociales en ese momento era un poquito Puntúa. más rudo. Sí. Ahora, a mí me Entonces, parece que un Stormtrooper te le diga no, que ustedes tienen menos habilidad blanda que nosotros es bastante fuerte. Max Feito, Absurdo Mundo es su libro para cerrar. ¿Dónde lo consigue la gente? mira, me pueden escribir directamente a mí, a mis redes sociales, a mi Instagram, Twitter o Facebook, y también lo tengo en Bros Librerías.
También la pueden buscar en Instagram, Bros, con B larga, librería, y también está en el GAM, en el espacio City Lab. Por Ya. ahora tengo ahí los ejemplares. Ya, pues, entonces para que consigan Absurdo Mundo, para que sigan a Max Feito en las redes sociales, ahí en su Instagram, en su Twitter y en su Facebook, Max Feito, ilustrador. Max, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile, por hacerme llegar tu trabajo. Felicitaciones. No, a ti, muchas gracias, Anto, por el espacio. Te pasaste. Nosotros vamos despidiendo el programa de hoy. Nos encontramos mañana a las 10 con un nuevo semáforo. Que estén muy bien. Chao.